los días, cuando nos despertamos, comienzan a escucharse una serie de ruidos que nos acompañarán a lo largo de la jornada. La alarma del reloj, el celular, la tostadora, los bocinazos. Millones de personas alrededor del mundo trabajan, cocinan, se trasladan de un lugar a otro, lavan el auto, ven la televisión, encienden lámparas que iluminan ambientes de sus viviendas, prenden estufas o aires acondicionados. Estas acciones y sonidos se han vuelto tan mecánicos que ya no les prestamos atención, pero están ahí. Son parte de nuestro día a día, son parte de la vida moderna. ¿Cómo afectan nuestros hábitos cotidianos al cambio climático? ¿Cómo se pueden minimizar estos efectos en cada uno de los lugares en los que se desarrolla nuestra vida? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor, pero algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de su bienestar. En esta búsqueda logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de casi todas las actividades humanas, desde pequeñas acciones cotidianas, como dejar una luz encendida, hasta desastres ambientales, como los incendios forestales. Todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en serio peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y las consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una, a su manera, aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada entonces como un punto de un delicado tejido global del que depende nada más y nada menos que nuestra existencia. Una de las causas del calentamiento global son algunas de las emisiones que generan las acciones de nuestra vida cotidiana. En la segunda mitad del siglo XX, la tecnología cambió radicalmente nuestro modo de vida. Millones de consumidores pudieron acceder a una oferta ilimitada de productos diseñados para hacer más fáciles nuestras tareas de la vida cotidiana y generar confort y comodidad. Productos que a medida que evolucionaban, consumían más energía y producían más contaminación. En cualquier lugar, nos encontramos rodeados de máquinas y objetos que nos facilitan la vida y de los que muchas veces dependemos. La industria automotriz, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles, de computadoras portátiles, crecieron exponencialmente en las últimas décadas. Donde antes había un ventilador de techo, hoy puede haber un aire acondicionado. Donde se enchufaba un solo aparato, hoy se conectan 4 o 5 dispositivos eléctricos al mismo tiempo. Si cada día más personas acceden a más aparatos eléctricos, ¿cómo podemos hacer para que estas variables de consumo no se salgan de control y aceleren el cambio del clima en nuestro planeta? ¿De qué manera nuestras acciones cotidianas impactan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero?
Bueno, de muy diversas maneras. Por ejemplo, cada vez que prendemos una lamparita se está consumiendo energía. Cada vez que estamos mirando la televisión, utilizando algún electrodoméstico para lavar la ropa, para plancharla, etc., en cada una de esas oportunidades estamos consumiendo energía. Todas estas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, a la de todos nosotros, y que requieren el consumo de energía, tienen un impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El 30% del consumo eléctrico total corresponde al sector residencial, cuyos principales usos son el uso de electrodomésticos y el sector iluminación. Los consumos de los distintos electrodomésticos impactan de manera diferente dentro del consumo de energía eléctrica, dependiendo fundamentalmente del consumo que tienen y de las horas de utilización que tienen cada uno de estos elementos. Teniendo en cuenta que el equipamiento típico de una casa implica un consumo de alrededor de 550 o 580 kWh bimestrales, prácticamente un 20% se lo lleva la conservación de alimentos, o sea, las heladeras. Hay productos que tienen un consumo puntual muy importante de energía eléctrica, por más que uno los use menos horas que una heladera que está a las 24 horas enchufadas. Y son aquellos productos que contienen una resistencia eléctrica, como ser las planchas, las cocinas eléctricas, los hornos eléctricos, las estufas a cuarzo o incluso los lavarropas. Una característica que los consumidores pueden aprovechar es el hecho de que las heladeras, así como también otros artefactos, están etiquetados. Etiquetados de manera que uno puede saber cuál es el consumo energético que tiene. En el caso de las heladeras, por ejemplo, tenemos que el etiquetado va desde la A hasta la G y una heladera A está consumiendo algo más de un 70% menos de electricidad que una heladera G. Hay otros artefactos que sí tienen un consumo importante y que estacionalmente pueden llegar a ser consumos muy relevantes porque pueden incluso duplicar el consumo promedio de todo el año, como son las estufas eléctricas y los acondicionadores de aire, en este caso en verano. Los aires acondicionados se recomienda ponerlos entre 23 y 25 grados. ¿Por qué? Porque bajar un grado por debajo de los 25 grados implica un consumo energético adicional del 5 al 7% y por cada grado adicional que se baja, se está aumentando el consumo energético. En el caso de los electrodomésticos que tienen la función standby, cuando están en esa función también se está consumiendo energía. Si uno piensa que esa lucecita roja la multiplico por la cantidad de tiempo que está encendida, por 24 horas, por 365 días al año, por años, y la multiplico por millones de personas, esa lucecita roja tiene un impacto muy grande. El rol de los individuos aislado, la contribución puede ser pequeña, pero si empezamos a contabilizar de todos esos individuos en conjunto, tienen un porcentaje muy importante de las emisiones. Hoy, ¿prendiste la computadora? ¿Hiciste café? ¿Cocinaste? ¿Sabías que todo eso produjo gases de efecto invernadero? Todas estas acciones, por pequeñas que sean, son parte de una cadena firme y sensible relacionada con el consumo de recursos no renovables como el agua y los combustibles fósiles. Por esto, en la cadena de consumo que va desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, está presente el cambio climático. Seguramente estarán pensando en cómo averiguar la cantidad de gases de efecto invernadero que generamos. Para esto existe una herramienta, la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que normalmente se utiliza para medir el impacto de los distintos estilos de vida de las personas sobre el cambio climático. ¿En qué consiste la huella de carbono? Consiste en medir cada una de las actividades que desarrollamos nosotros cotidianamente y asignarle a cada actividad un peso en términos de emisiones de dióxido de carbono.
Entonces, ¿cómo se puede determinar la huella de carbono de una persona? Uno tendría que medir las emisiones vinculadas al transporte de esa persona, las emisiones vinculadas al consumo de energía, las emisiones vinculadas a la generación de residuos. Para cada uno de esos casos uno tiene que identificar cuáles son las fuentes de emisión. Entonces, por ejemplo, en el transporte la fuente de emisión es la quema de combustible cuando el auto está en movimiento. En el consumo de energía en casa, las emisiones están vinculadas a que cuando uno prende una lamparita se está generando energía que produce emisiones en algún lugar para que yo pueda tener luz. Cuando uno utiliza un electrodoméstico pasa lo mismo. Cuando uno genera residuos, esos residuos que van a parar a un relleno sanitario generan después en la descomposición un gas muy peligroso que se denomina metano, que también tiene un efecto importante sobre el calentamiento global. Entonces, la medición de todas estas actividades y sus impactos sobre el dióxido de carbono es lo que nosotros denominamos la huella de carbono. Es difícil imaginar que cada uno de nosotros contribuya al calentamiento global por planchar la ropa, por abrir la heladera o por comprar en el supermercado. Sin embargo, la multiplicación de esas actividades puede ser tan nociva como un vehículo en marcha o una chimenea industrial. Un argentino, como cualquiera de estos que camina entre las góndolas, emite alrededor de 6 toneladas de dióxido de carbono al año. 6.000 kilos. Mucho, ¿no? Pero las emisiones no comienzan cuando los productos llegan a nosotros. Esos alimentos o artefactos requirieron un gasto de energía para su fabricación, su transporte y su posterior exhibición, generando así su propia huella de carbono. Además de la huella de carbono de las personas, también se puede hablar de la huella de carbono de los productos, es decir, las emisiones asociadas a la fabricación de los productos. No todos los elementos con los que interactuamos cotidianamente tienen la misma huella de carbono. Hay elementos, hay materiales que tienen, que son altamente intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, el aluminio, son materiales que requieren para producirse la liberación de enormes cantidades de emisiones. Y así como las emisiones de gases de efecto invernadero no comienzan cuando los productos llegan a nosotros, tampoco terminan cuando los dejamos de usar. Todo lo que usamos genera un residuo, todo se desecha. Las montañas de residuos que se producen todos los días están asociadas a un enorme consumo de energía y de materiales, desde la extracción de materias primas hasta que finaliza la vida útil de los productos. Cuando son dispuestos en rellenos sanitarios, generan gran cantidad de contaminantes gaseosos y líquidos que pueden difundir hacia los medios receptores. En particular, los residuos orgánicos generan gran cantidad durante su descomposición de dióxido de carbono, de metano, dos de los gases más importantes de efecto invernadero. La solución para el problema de los residuos radica básicamente en intentar no generarlos. Es lo que se llama reducción en origen y son todos los esfuerzos que puede hacer cualquier persona para tratar de generar cada vez menos residuos.
En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra. Desde ese momento la comunidad internacional comenzó a mostrar más preocupación por el cuidado del ambiente y se establecieron marcos y políticas a nivel global para mitigar los efectos del cambio climático. Pero solo en materia de industria y tecnología. Los hábitos de consumo no fueron considerados. Por eso, en los últimos años, el interés también hizo foco en las emisiones individuales y distintos países comenzaron a realizar inventarios de gases de efecto invernadero. Estos inventarios nos dicen que la suma de las pequeñas emisiones de carbono por habitante pueden superar las emisiones generadas por la industria. La idea es que en cada país los habitantes tengan la posibilidad de saber cuánto emiten a diario y de esta manera puedan reducir las emisiones. Para esto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación diseñó un calculador de carbono, que es una herramienta que permite estimar las emisiones de dióxido de carbono emitidas por el uso de energía, transporte y otras actividades cotidianas. De esta manera, cada argentino puede calcular su huella de carbono con solo ingresar a la página de este organismo estatal. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Todos nosotros, todos los habitantes de la Argentina, tenemos una pequeña contribución en cuanto a las emisiones de nuestro país y podemos hacer algo para contribuir a reducir esas emisiones. Empecemos por las cosas que más impactan de las actividades cotidianas. El mayor porcentaje de la huella de carbono tiene que ver con el transporte. La sustitución del uso del automóvil particular por el transporte público es una medida que puede contribuir a reducir en gran medida nuestra huella de carbono. Cuando nosotros producimos residuos en nuestras casas, en general esos residuos van a parar a un relleno sanitario. Los plásticos, los vidrios, los metales, eso no se descompone en un relleno, eso queda ahí. Lo que se puede hacer es reciclar. En lugar de que esos metales, vidrio, plástico vayan a parar a un lugar enterrado bajo la tierra que no se puede hacer nada con ellos, es reutilizarlos. Cuando los reutilizo, entonces evito volver a fabricar al menos esa cantidad de material. El aluminio y el vidrio comparten aspectos importantes con respecto al reciclaje. En ambos casos provienen de materias primas abundantes, aunque no renovables. Ambos son fuertes consumidores de energía en su proceso de fabricación, con lo cual reciclarlos, es decir, recuperar materiales para reinsertarlos en el circuito productivo, ahorra enormes cantidades de energía con respecto al uso de materias primas vírgenes. En el caso del aluminio se ahorra el 95% de energía utilizando aluminio recuperado con respecto al utilizado con materias primas vírgenes. Los plásticos son difíciles de reciclar porque es difícil separarlos de acuerdo a las resinas. En cuanto a los derivados plásticos, el PET es el que hoy por hoy tiene mayor porcentaje de reciclaje y los demás en general se reciclan hacia productos de calidad inferior al original. Los papeles y cartones generalmente se producen a partir de la tala de bosques. Sin embargo, los bosques fijan carbono, son sostén de biodiversidad y generan humedad que ayuda a regular la temperatura. Los papeles y cartones, durante su proceso de fabricación, implican un gran consumo energético ya desde la tala, siguiendo el transporte al aserradero, todo el sistema de aserrado y chipeado y de los tratamientos químicos usados para fabricar la pulpa y el propio papel y cartón. La importancia entonces es sustituir las materias primas vírgenes por materiales recuperados. Dado que el mejor residuo es aquel que no ha sido generado,
La actitud individual nos puede guiar para reducir las cantidades de residuos que van a disposición final. Comprando bienes con menores cantidades de embalajes, comprando pilas recargables, comprando productos de limpieza más concentrados que se puedan diluir adecuadamente, comprando fundamentalmente bienes más durables. Todos los productos, cuanto mayor vida útil tienen, más lejos está de la corriente de residuos. Hay una cantidad de actitudes que podemos llevar a cabo todos los días para no generar ningún residuo. A partir del 2007, el gobierno argentino hizo una convocatoria para que se reemplacen voluntariamente los focos incandescentes por los de bajo consumo, en el marco del programa de uso racional de energía eléctrica. El sector de la iluminación residencial o comercial tiene un importante porcentaje de participación en la matriz energética mundial. Y esto está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. Debido a esto, se busca constantemente el reemplazo hacia soluciones más eficientes, como es el caso de las lámparas fluorescentes compactas, para sustituir a las lámparas incandescentes. Las lámparas fluorescentes compactas habitualmente se denominan de bajo consumo justamente porque su uso permite un ahorro en el consumo de energía eléctrica de hasta un 80% comparada con las incandescentes equivalentes. Ese ahorro de energía eléctrica consumida se traduce en una menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero asociadas a la generación en las centrales térmicas. Lo que hay que tener en cuenta siempre, no solo el nivel de iluminación, sino dónde están localizadas. Las lámparas fluorescentes compactas no admiten excesivos encendidos y apagados, con lo cual, si uno se fija en el etiquetado, va a tener las indicaciones del fabricante de cuál es el uso óptimo para obtener las horas garantizadas de vida útil que hay en la etiqueta. Hay medidas que implican tanto un ahorro de energía eléctrica como un ahorro de otros recursos, como por ejemplo el agua. Es el caso de los lavarropas. Si uno hace un lavado con el lavarropas completo de ropa, eso gasta mucha menos agua y mucha menos energía que hacer 2 lavados con el lavarropas por la mitad. Si uno tiene en cuenta además que del 80 al 85% de la energía que gasta el lavarropa la gasta en calentar el agua para el lavado, también es importante el hecho de utilizar todas las veces que se pueda agua fría para el lavado como una manera más de ahorrar energía. El consumo de agua tiene asociado un consumo de energía, es decir, el agua tiene que ser bombeada para llegar a nuestra casa y las bombas que se utilizan para que el agua se mueva consumen energía. Entonces, el despilfarro de agua significa también despilfarro de energía y, como dijimos anteriormente, significan emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Algunas de las medidas más simples que podemos aplicar en este sentido son en las actividades cotidianas de higiene del hogar y de lavado de platos, por ejemplo, no dejar correr el agua de la canilla mientras estamos enjabonando y lavando los platos, sino enjabonar la vajilla en un recipiente y solamente abrir la canilla para enjuagar. En el caso de la higiene personal, también es evidente que si uno se da una ducha relativamente corta en el tiempo, está consumiendo mucha menos agua que en un baño de inmersión. Si uno lava autos con una manguera, si uno lava autos con un compresor, está en general gastando mucha más agua que la que está gastando cuando uno lava el auto con un balde, por ejemplo, y una esponja. La fórmula es fácil. Si todos contaminamos, derrochamos agua y desperdiciamos energía, todos podemos reciclar
cuidar el agua y ahorrar energía. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.